Entonces, ¿ven mi escritorio? No, profe, yo por lo menos no veo. A ver. No, profe. Creo que te lo de compartir, tipo presentar. Ah, qué bueno. Claro. A ver. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ver entonces uniones químicas. ¿Qué son las uniones químicas? Son las atracciones que se ejercen entre átomos, entre iones o entre moléculas. Así podríamos decir que existen uniones químicas intermoleculares, ¿sí?, entre las moléculas, uniones químicas entre los iones, que se llama unión iónica, y uniones químicas entre átomos, que serían las uniones químicas covalentes. Vamos a ir analizando cada una y dando ejemplos de cada una y vamos a ver cómo el tipo de uniones nos determina cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. Entonces vamos a comenzar por las uniones iónicas. Recuerden lo siguiente, si vemos la tabla periódica que ustedes tienen en la presentación, vamos a ver que los elementos están clasificados, como ya vimos, en gases inertes, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Los no metales, el hidrógeno, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, los que están en este rincón a la derecha, y el resto son metales. Entonces tendríamos gases inertes, no metales y metales. ¿Cómo esto lo podemos relacionar con las uniones químicas? De la siguiente manera. Cuando los metales se unen a los no metales, cualquier metal con un no metal, la unión química que se genera es una unión química iónica. Cuando los no metales se unen entre sí, no metal con no metal, la unión química es covalente. Y cuando los metales se unen entre sí, la unión química es metálica. Entonces tendríamos unión química iónica, metal no metal, unión química covalente, no metal no metal, unión química metálica, metal metal. Los gases inertes no los clasificamos o no generan uniones químicas porque de hecho no forman uniones químicas trascendentes, importantes. No es que no se unen químicamente. De hecho, vamos a ver un ejemplo de unión intermolecular, que en realidad va a ser en este caso interatómica, que es la que ocurre entre los gases inertes entre sí, que se llaman atracciones débiles o fuerzas de London. Pero son excepcionales, ¿sí? Son muy débiles, no se grafican y solamente se tienen en cuenta para nivel cualitativo. Vamos a comenzar con la unión química iónica. La unión química iónica es aquella que se produce entre metales y no metales. Los ejemplos que tenemos aquí son el litio, que es un metal, y un no metal, que es el flúor. Para representar uniones químicas, lo vamos a hacer mediante la notación de Lewis. Lewis era un científico que representó uniones químicas y que usó el símbolo químico del elemento y los electrones del último nivel de energía o electrones de valencia representados mediante puntos o cruces. En este caso, vamos a tomar el litio, símbolo químico Li, y vamos a indicar su electrón del último nivel de energía o electrón de valencia mediante un punto. Este punto representa este último electrón del nivel 2 del litio. El flúor, no metal, lo vamos a representar por su símbolo químico F y la cantidad de electrones en el último nivel. El último nivel del flúor es el nivel 2, el flúor tiene 7 electrones en el último nivel, indicamos 7 puntos. ¿Cómo podemos saber la cantidad de electrones que tiene un elemento en el último nivel de energía? Conociendo el grupo al que pertenece. Todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón en el último nivel de energía. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿Sí? Todos los del grupo 1. Todos los del grupo 2 tienen 2 electrones en el último nivel de energía.
Todos los del grupo 3 tienen 3 electrones en el último nivel de energía. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con los elementos que están en el color verde? Los gases, los elementos metales, ¿sí? Elementos de transición, ¿sí? Estos elementos de transición, para saber la cantidad de electrones en el último nivel, nos tenemos que fijar en la tabla periódica. Es un dato que figura en la tabla periódica. En la configuración electrónica, si quieren contar la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, o la distribución en niveles de energía, nos indica la tabla periódica cuántos electrones tiene, por ejemplo, en el último nivel de energía, el escandio, el titanio, etc. Vamos a tomar entonces el ejemplo de la unión iónica en el caso del litio y el flúor. Dijimos litio, metal, un electrón en el último nivel, flúor, no metal, 7 electrones en el último nivel. Siempre los metales van a ceder todos sus electrones del último nivel. ¿Por qué los metales ceden todos sus electrones del último nivel? Porque tienen baja electronegatividad. Los metales tienen baja electronegatividad. Si se fijan en la tabla de electronegatividad, van a ver, vamos a ir a la tabla, que la tienen, ¿sí?, en la página 8 de la presentación, dice escala relativa de Pauling. Esta escala relativa, recuerden que la electronegatividad es una escala relativa, es cualitativa, la inventó Pauli para poder explicar las uniones químicas, les asigna a los metales un valor bajo de electronegatividad. Por ejemplo, el francio tiene un valor de 0,7. Y a los no metales un valor alto de electronegatividad. Por ejemplo, el flúor 4. Reitero, los metales tienen baja electronegatividad, los no metales tienen alta electronegatividad. Esto es un número relativo, no se mide la electronegatividad. Es solamente un número que nos indica, nos sirve para clasificar los elementos y para determinar qué tipo de unión química van a generar. Entonces, los metales, al tener baja electronegatividad, generan o dan electrones, pierden los electrones del último nivel. Al perder cargas negativas quedan con carga positiva. Y los no metales, al tener alta electronegatividad, toman esos electrones y completan su nivel de energía. Vamos al caso del fluoruro de litio. El litio cede sus electrones, queda con carga positiva, el litio más, perdió un electrón. ¿Por qué pierde un electrón? Porque los metales ceden electrones y pierden los electrones del último nivel. El litio tiene un electrón en el último nivel. Queda con carga positiva. Y el flúor, que le falta un electrón para completar su nivel con 8 electrones, toma ese electrón del litio y adquiere una carga negativa. Es decir, los metales ceden todos sus electrones. Al ceder electrones quedan con carga positiva. Y los no metales toman electrones. Al tomar electrones quedan con carga negativa. Los metales generan cationes, los no metales generan aniones. Cuando esto ocurre, el catión y el anión se atraen y a esa unión química se la llama unión iónica. Entonces, esto fue observado por Lewis, que formula esta forma de representación. Entonces, ¿qué plantea Lewis en esta representación? Dice, un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces ganando, perdiendo o compartiendo electrones hasta quedar rodeado por 8 electrones de valencia. En otras palabras, los átomos toman, ceden o comparten electrones de tal manera de quedar con la estructura electrónica del gas inerte más próximo. Vamos a un ejemplo de unión covalente. Recién veíamos iónica. Unión covalente.
El enlace covalente se produce cuando dos o más átomos comparten uno o más pares de electrones. Recuerden, en la unión iónica, el slide 2, la página 2, se producía entre metal y no metal. La unión covalente se produce entre no metales. Ejemplo, dos no metales iguales, flúor-flúor. El flúor, y ahora voy a usar la notación de Lewis, se representa por la letra F, símbolo químico, se colocan la cantidad de electrones en el último nivel, el flúor está en el grupo 7A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 7 electrones, represento el segundo átomo de flúor. Entonces, ¿qué nos dice la regla del octeto de Lewis? Que los átomos tratan de unirse de tal manera de completar su nivel de energía con 8 electrones. Para llegar a 8 electrones, a cada átomo de flúor le falta un electrón. Si este tiene 7, necesita un electrón del otro átomo de flúor, y si este átomo de flúor tiene 7, necesita un electrón del otro átomo de flúor. La única manera de completar sus 8 electrones es uniéndose, formando una molécula de flúor formada por dos átomos. ¿Dónde quedan esos electrones compartidos? Esos electrones compartidos forman una zona de alta densidad electrónica. Fíjense que está más oscuro en el centro de los dos átomos de flúor representados por esas esferas. Entonces, esta zona altamente negativa, que sería la zona de intersección, podríamos verlo de esa manera, atrae los dos núcleos y se forma una unión covalente. Covalente, comparten electrones. Profe, solo de curioso. Sale, Ese electrón que comparten, sí. ¿orbita alrededor de los dos átomos? Esos electrones son electrones compartidos y giran alrededor de los átomos, sí. Ah, ok, ok. Sí, digamos, es la zona de máxima probabilidad es esta, pero vos tenés los electrones que giran de un lado y giran del otro lado del núcleo. Entonces, la zona de más probabilidad es la intersección, la zona más energética. A diferencia de la unión iónica, en la unión iónica hay una transferencia de electrones. Los metales ceden electrones, los no metales toman, y luego se atraen los iones, el catión y el anión. En este caso, en el caso de la unión covalente, no. En la unión covalente no se forman iones, se comparten electrones. Y esos electrones, vuelvo a tu pregunta, podríamos decir, esos electrones están, giran, orbitan, como lo podemos usar distintas palabras, pero la idea es, tienen la posibilidad de estar en todos los orbitales. En la zona de intersección de las dos nubes electrónicas es donde hay mayor densidad electrónica. Y eso se llama unión covalente. ¿Covalente por qué? Porque comparten electrones. ¿Sí? Bien. Vamos al caso del otra unión covalente, en este caso el flúor. Estas son distintas formas de representación, comparten un par de electrones de tal manera de adquirir la configuración electrónica del gas inerte más próximo. Cuando el flúor comparte electrones con otro átomo de flúor, adquiere la configuración electrónica del gas inerte más próximo. El gas inerte más próximo al flúor, si ustedes se fijan en la tabla periódica, es el neón. Adquiere la configuración electrónica del neón. Sigamos con otra unión covalente. ¿Alguna duda hasta aquí? Para no ir avanzando, prefiero. No, no, ninguna. No, de momento no. Bien. Uniones covalentes. Sigo con uniones covalentes. La unión flúor-flúor es una unión covalente simple. ¿Por qué? Porque hay un solo par de electrones compartidos. Un par. Fíjense, un par, dos. Vamos a uniones covalentes dobles o triples. La unión covalente triple van a compartir tres pares de electrones. ¿En qué caso hay una unión covalente triple? En el caso del nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica, tiene 5 electrones. Para llegar a 8 electrones le faltan 3. El otro átomo de nitrógeno tiene 5 electrones, para llegar a 8 le faltan 3. Cuando se juntan, comparten esos pares de electrones compartidos. La zona más negativa sería la zona de intersección de las nubes electrónicas.
Pero en este caso, para llegar a 8, necesitan compartir 3 electrones cada uno. ¿Sí? En total son 6 electrones, 3 rayitas, una unión covalente triple. Otro ejemplo, la estructura de Lewis para el agua. Y aquí vamos a empezar a incluir otro concepto. Vamos al agua. Oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en el último nivel. ¿Cómo me doy cuenta que tiene 6? Porque el oxígeno está en el grupo 6A o 16 de la tabla periódica. Cada hidrógeno tiene un electrón en el último nivel. Los 3, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, son no metales. Entonces, la unión es covalente. No metales, unión covalente. El hidrógeno tiene que adquirir la configuración electrónica del gas inerte más próximo. El gas inerte más próximo del hidrógeno es el helio. El helio tiene 2 electrones en el último nivel. El hidrógeno tiene 1, para llegar a 2 le falta un electrón. Este hidrógeno tiene 1, para llegar a 2 le falta un electrón. Va a compartir un electrón del oxígeno, cada hidrógeno. Y el oxígeno tiene 6, para llegar a 8 le faltan 2. Un electrón de este hidrógeno, otro electrón de este hidrógeno. Cuando comparten esos electrones, el oxígeno queda con 8 electrones y cada hidrógeno queda con 2. Entonces, habría 2 uniones covalentes. Ahora, ¿qué ocurre? Entre el oxígeno y el hidrógeno hay diferencia de electronegatividades. Y esa diferencia de electronegatividades hace que el par de electrones compartido esté más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Al estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno, el enlace se polariza. ¿Qué quiere decir se polariza? Los electrones que son negativos están más cerca del oxígeno y forman un polo negativo. Están más lejos del hidrógeno y forman un polo positivo. Entonces, el enlace es un enlace covalente polar. ¿Cuándo se forman enlaces covalentes polares? Cuando el hidrógeno se une a otro no metal de alta electronegatividad. ¿Cuáles? Los que están muy próximos al flúor. Lo vamos a ver en las próximas transparencias, pero van a ver que cuando el hidrógeno se une al oxígeno, el hidrógeno se une al flúor, el hidrógeno se une al nitrógeno, ¿sí? Se forman uniones covalentes polares. La diferencia, el par de electrones está más cerca del elemento más electronegativo. Además, en el caso del agua, hay una particularidad. La molécula no es una molécula lineal, sino que los hidrógenos con el oxígeno forman un cierto ángulo. Ese ángulo, que se llama ángulo de enlace, hace que la molécula, además de ser polar por su polaridad de enlace, sea polar por su geometría angular. Pero es un caso especial del agua. Vamos a la unión del carbono con el oxígeno para formar el dióxido de carbono. Tenemos un átomo de carbono que tiene 4 electrones, porque está en el grupo 4 de la tabla periódica, 1, 2, 3, 4. Cada oxígeno tiene 6 electrones. Cada oxígeno debe llegar a 8, por lo tanto va a compartir 2 electrones con el carbono. Y el carbono, que tiene 4, le faltan 4 electrones para llegar a 8. ¿Qué se forman? Uniones covalentes dobles. ¿Cuántas? 2 uniones covalentes dobles. En este caso, la molécula es no polar. ¿Por qué la molécula es no polar? Porque los enlaces son no polares. Reitero, los enlaces polares se dan solamente cuando el hidrógeno está unido a no metales altamente negativos. Y además por la geometría de la molécula. Esta molécula es lineal. Aquí se pone plana o lineal, ¿sí? A diferencia del agua, que es angular. Entonces, como es lineal y la diferencia de electronegatividad no es suficiente para polarizarla, la molécula del dióxido de carbono es una molécula no polar. Sigamos con la unión covalente polar, lo que recién dije. Cuando el hidrógeno se une a elementos muy electronegativos,
como el oxígeno o el flúor, se forma una unión covalente polar, un enlace polar. El elemento más electronegativo, en este caso el flúor, atrae hacia sí el par de electrones. Cuando digo atrae hacia sí, ¿qué quiere decir? El par de electrones compartidos está más cerca del elemento más electronegativo, en este caso el flúor, y más lejos del elemento más electropositivo, en este caso el hidrógeno. Recuerden que la electronegatividad es un número que es algo cualitativo, que lo que expresa es una relación que nos da idea de, no es un número absoluto, no es una medición, es para tener una idea de cómo será el enlace de esa molécula. Entonces, el flúor adquiere una densidad negativa porque el par de electrones está más cerca de él, y el hidrógeno adquiere una densidad positiva, densidad electrónica positiva, porque el par de electrones está más alejado de él. Eso se representa para el caso del fluoruro de hidrógeno como lo tienen a la derecha. ¿Qué ocurre con el agua? Un caso especial, como les dije antes. Además de la polaridad del enlace, se suma la geometría de la molécula. Esto hace que un átomo de hidrógeno de una molécula de agua atraiga a un átomo de oxígeno de otra molécula de agua, y a esta atracción se la llama atracción o unión puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque una molécula de oxígeno queda unida a otra molécula de oxígeno por la atracción, que se indica con líneas punteadas, de un átomo de hidrógeno sobre una molécula de oxígeno. Por lo tanto, la unión se llama un puente hidrógeno. El hidrógeno actúa como puente entre ambas. ¿Solo se produce entre las moléculas de agua? No, se produce en moléculas covalentes en las cuales el hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo. Entonces, también es de esperar que en el fluoruro de hidrógeno se produzcan uniones puente hidrógeno. En el agua se produzcan uniones puente hidrógeno, en el amoníaco, que es nitrógeno y hidrógeno 3, se forman uniones puente hidrógenos. Ahí tienen otra representación. Tengan en cuenta que la electronegatividad nos permite predecir el tipo de unión. Predecir, no lo podemos asegurar con certeza, pero podemos decir que aparentemente, muy probablemente, ¿sí?, la molécula tenga las siguientes características. Recuerden que tenemos que ver la tabla de electronegatividad, ¿sí?, para poder predecir esto, y podemos ver algunas generalidades. Por ejemplo, una clasificación de unión covalente es lo que se llama unión covalente coordinada. ¿Qué es una unión covalente? Una unión covalente, como toda unión covalente, es aquella en las cuales se comparten pares de electrones. Pero el par de electrones en la unión covalente coordinada es aportada por un solo átomo. Y vamos a ver ejemplos y contraejemplos. Azufre-oxígeno. El azufre 6 electrones en el último nivel, el oxígeno 6 electrones. Para llegar a 8 el azufre necesita 2 y el oxígeno necesita 2. Comparten 2 y 2, llegan a 8 electrones. Esta unión es una unión covalente doble en el azufre-oxígeno. No hay unión covalente coordinada. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros agregamos un oxígeno más, en realidad formamos el dióxido de azufre. Una de las uniones entre el azufre y el oxígeno es como la anterior, una unión covalente doble. Pero el segundo oxígeno se une al átomo central, y vamos a llamar ahora átomo central al azufre, por medio de una unión covalente, pero ese par de electrones que necesita el oxígeno para llegar a 8 es aportado solamente por el azufre. Cuando un par de electrones es aportado por un solo elemento, la unión covalente es coordinada. Ejemplo, el dióxido de azufre. Vamos al trióxido. El trióxido de azufre tendremos el azufre unido con el oxígeno por una unión covalente doble, y los otros dos oxígenos unidos por uniones covalentes coordinadas. ¿Por qué digo coordinadas? Recuerden, si se fijan, el primer esquema, el azufre tiene
dos pares de electrones libres. Un par, dos pares. Este par lo puede aportar este oxígeno para formar una unión covalente coordinada. Y el segundo par, el de abajo, lo puede aportar al oxígeno de abajo para formar una unión covalente coordinada. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos un poquito más. Ahora bien, profe. Bárbaro. Esto, a ver, la idea es la siguiente. Vamos a ver cómo se relaciona esto con las propiedades físicas de los materiales. Y la idea es que ustedes puedan establecer esta relación, puedan predecir, no con exactitud, ¿sí? Pero puedan predecir. Es decir, bueno, según este compuesto podría llegar a tener estas propiedades. Vamos a la unión metálica. Recuerden lo que dijimos. Unión covalente, no metal, no metal. Unión iónica, metal, no metal. Vamos a la unión metálica. La unión metálica se produce entre átomos de metales. Se tienen cationes en posiciones fijas en un mar de electrones. ¿Qué se observó cuando se empezaron a usar microscopios, ¿sí?, de lo que se llaman difracción electrónica, microscopios muy potentes? Que cuando observaban, ¿sí?, partículas metálicas, por ejemplo, un trozo de cobre o de iridio, o otra aleación, recuerden que las aleaciones son, por ejemplo, el bronce, que es estaño y cobre, o el acero, que es hierro, carbono, y si es, por ejemplo, acero inoxidable, cromo, observaban que los metales tenían una estructura de distribución muy regular, una estructura, lo que se llama una red metálica regular. Si se fijan a la derecha, esto representarían las esferas azules, los átomos de los metales, y los puntitos rojos, los electrones que se mueven entre esa red metálica. A la izquierda tendrían la representación, que serían los núcleos metálicos, los núcleos de los átomos de los metales, y los gris representarían los electrones que se mueven entre esa red metálica. Entonces, ¿por qué decimos que se mueven? Porque los metales tienen baja electronegatividad, sus electrones son electrones libres. Esto hace que los metales tengan ciertas características. Por ejemplo, son estructuras cristalinas con puntos de entrecruzamiento ocupados por átomos de metal, es decir, redes metálicas. Se mantienen unidos por enlaces metálicos, ¿sí?, por atracciones electrostáticas. Son blandos a duros. Hay metales que son más blandos, por ejemplo, los alcalinos o alcalinos térreos, y hay metales que son más duros, por ejemplo, el cobre, el iridio. Todos los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Todos los metales tienen brillo metálico. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que a temperatura ambiente es líquido. Entonces, algunas características de los metales las vamos a repasar un poquito más adelante. Recuerden, conducción de la corriente eléctrica, estado de agregación, brillo metálico. Vamos a lo que se llama el carácter iónico creciente. Nosotros decíamos que podríamos diferenciar los compuestos covalentes que están formados por metales, por no metales, ejemplo cloro-cloro, o hidrógeno-cloro, ácido clorhídrico, pero si los no metales son distintos, el ejemplo del centro de la pantalla, hidrógeno-cloro, tendríamos que fijarnos cuál es su electronegatividad. La electronegatividad del hidrógeno y del cloro son distintas. Si esa electronegatividad es muy grande, la unión covalente se va haciendo cada vez más polar. Si los no metales son iguales, la unión covalente es no polar. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, nos desplazamos a la izquierda. Cuanto menor es la diferencia de electronegatividad, nos desplazamos a la derecha. ¿Qué ocurre cuando salimos de los no metales? Cuando se produce la unión entre un metal y un no metal. Ahí se produce
un desplazamiento de electrones desde un elemento al otro, desde el no metal desde los metales a los no metales. En ese caso se produce una unión iónica. Por eso decimos el carácter iónico creciente. Los compuestos iones iónicos obviamente tienen gran carácter iónico. Vamos a tener en cuenta la tablita de electronegatividades. Fíjense. Esto es una generalización, no se lo tomen al pie de la letra, porque hay que analizar caso por caso. Esto nos da idea del tipo de unión química probable. Entonces, ¿qué decimos? Vamos al caso de la covalente. Primero tenemos iónica, dice covalente polar, covalente. Vamos al caso de la covalente. Si los átomos unidos tienen la misma electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es cero. Por lo tanto, es una covalente no polar, unión covalente normal. Si los no metales tienen una diferencia de electronegatividad que se va acercando a 1, ya la unión es covalente polar. Ejemplo, ¿sí? Si yo tuviera hidrógeno y nitrógeno, fíjense que lo hago cruzado, tendría 3 menos 2,1, nos quedaría 0,9, estamos acercando a 1. Ya va a ser covalente polar entre el hidrógeno y el nitrógeno. Entre el hidrógeno y el azufre es polar, pero es mucho menos polar que entre el hidrógeno y el nitrógeno. Ahora, si ya unimos un metal con un no metal, la sustancia es iónica, porque la diferencia de electronegatividad es una diferencia de electronegatividad mayor a 2, en este caso 2,3. Pero recuerden, con identificar dónde están los elementos en la tabla periódica ya nos damos cuenta a simple vista. Si estamos uniendo un metal con un no metal, iónica. Si estamos uniendo no metales entre sí, covalente. Ahora nos metemos dentro de las covalentes. Si la diferencia de electronegatividad es grande, ¿cuándo es grande? Cuando tenemos hidrógenos unidos al flúor, al oxígeno, ¿sí? Al nitrógeno. La unión covalente es polar. Si la diferencia de electronegatividad no es grande, estamos hablando de uniones covalentes normales. ¿Dudas hasta aquí? Sí, escucho. Siempre está el hidrógeno. ¿Cómo? Repetí, por favor. Las polares, siempre está el hidrógeno. Sí, en las uniones covalentes polares nosotros las vamos a tomar para moléculas pequeñas y donde siempre esté el hidrógeno. Sí. Y Bien. puede ser que en una molécula esté el hidrógeno y no necesariamente sea polar. ¿Puede ser que en una molécula esté el hidrógeno y no necesariamente sea polar? Sí, puede ser que la molécula no sea polar y tenga hidrógeno. Eso se da en algunos casos cuando la geometría de la molécula lo permite. Cuanto más geométrica, simétrica es la molécula, menos polar es. Por eso, para saber la polaridad de la molécula, ¿sí? No solamente tenemos en cuenta la polaridad del enlace. Paso en blanco. Aquí estamos hablando de la polaridad del enlace, no de la polaridad de la molécula en su conjunto. Para ver la polaridad de la molécula en su conjunto, hay que tener en cuenta lo que estamos viendo ahora y además la geometría. Nosotros para sistemas no vamos a tener en cuenta la geometría, nos vamos a quedar solamente con la polaridad del enlace. ¿Fui claro? Sí. Bien. Vamos a lo que decía antes. Si no voy a repetir lo que ya dije y está escrito, hay que tener en cuenta para saber la polaridad del enlace las diferencias de electronegatividad. Vamos al tipo de sólidos. Vamos a ver algunas características. Y esto se los voy a resumir, este cuadrito que tienen aquí en la página 14. Vamos a hablar de 3 parámetros. Estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Lo que se llama punto de fusión, bajo y alto, ¿sí? Dependiendo del estado de agregación. Punto de fusión, punto de ebullición y estado de agregación lo podemos tomar como un conjunto para analizar. Conductividad de la corriente eléctrica. Solubilidad. Entonces, vamos a analizar estos casos. Entonces tendríamos, vamos a sólidos. Tenemos sólidos iónicos. ¿Cuándo tenemos sólidos iónicos? Cuando un metal reacciona con un no metal. Sólidos iónicos
cuando un metal reacciona con un no metal. Ejemplo, cloruro de sodio, metal con un no metal. Ejemplo, nitrato de calcio, calcio metal con no metales. Cuando un metal reacciona con un no metal, los compuestos son iónicos. ¿Qué características tienen los compuestos iónicos? Son sólidos a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente. ¿Sí? No son conductores de la corriente eléctrica, a menos que estén fundidos. ¿Sí? Al menos que los caliente y los lleve a estado líquido. ¿Sí? Por otro lado, tienen punto de fusión elevado. En general, los puntos de fusión de los compuestos iónicos es mayor a 400 grados Celsius. Compuestos iónicos. Vamos a compuestos covalentes. Compuestos covalentes tendríamos. Se producen entre no metales, ¿sí? No metales entre sí. Los compuestos covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Ejemplos de sólidos a temperatura ambiente: el dióxido de silicio, silicio oxígeno 2. El dióxido de silicio es lo que se llama cuarzo, la arena, es un sólido. Líquido, el agua, compuesto covalente líquido. Gaseoso, dióxido de carbono o metano. Entonces, los compuestos covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. Reitero, los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. Además, como dijimos, sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente, ¿sí? No conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Forman cristales, ¿sí? Que se llaman redes covalentes, ¿sí? Redes covalentes. No son los mismos que los cristales iónicos, porque estas son redes covalentes. Ejemplos, si tenemos la arena o el cuarzo, ¿sí? O el diamante, que son átomos de carbonos unidos. Se llaman redes covalentes. Los compuestos metálicos, como dijimos antes, conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente, son sólidos, a excepción del mercurio, que es metal líquido, tienen brillo metálico, tienen alto punto de fusión y de ebullición. Vamos a otro ejemplo. Propiedades de los compuestos iónicos. Como dije antes, sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Están formados por cationes y aniones, son duros y quebradizos, son solubles en agua, conducen la corriente eléctrica, pero cuando están en estado fundido, ¿sí? En estado sólido son malos conductores de la electricidad. Vamos a los compuestos covalentes. Son aquellos que solo tienen enlaces covalentes. Son insolubles en agua, en su mayoría. Si se llegan a disolver, las soluciones acuosas no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, si disolvemos azúcar en agua, no conduce la corriente eléctrica. En estado líquido o fundido no conducen la electricidad porque no hay iones presentes. Vamos a algunos ejemplos, ¿sí? De compuestos covalentes. Por ejemplo, ¿sí? El yodo en estado sólido, el cloro gaseoso, el bromo en estado líquido. Hay lo que se llaman macromoléculas o redes covalentes. Ya nombramos algunos: el grafito, el diamante y el cuarzo, ¿sí? No conducen la corriente eléctrica a excepción del grafito. Propiedades de las sustancias metálicas. Los metales poseen puntos de fusión y ebullición elevados, son solubles en agua, insolubles, disculpen, en agua, al menos que reaccionen y formen óxidos. Conducen la electricidad incluso en estado sólido, solo se calientan, ¿sí? Se producen en estado físico, un cambio físico que se llama fusión. La conductividad es mayor a bajas temperaturas, ya que todo sólido vibra con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros bajamos la temperatura de un metal, aumenta su conductividad eléctrica. Pueden deformarse sin romperse. Hasta aquí vimos fuerzas
interatómicas, uniones iónicas, uniones covalentes. Pero también existen lo que se llaman fuerzas intermoleculares. Y son tres, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Permanentes y transitorios. Primero tenemos transitorios o inducidos, luego tenemos dipolo-dipolo permanente, y las fuerzas, ¿sí? Tipo puentes hidrógenos. Las puentes hidrógenos ya las vimos, son las características del agua. Las uniones puente hidrógeno son uniones fuertes que se producen entre moléculas, por ejemplo, las moléculas de agua, pero no solo las moléculas de agua. Toda sustancia química que tenga el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, flúor, nitrógeno, forma uniones puente hidrógeno. Esto hace que tengan punto de fusión y punto de ebullición característicos. Por ejemplo, el agua, que funde, ¿sí?, a 0 grados y hierve a 100 grados Celsius. También hay dipolos permanentes. Hay sustancias, por ejemplo, el ácido clorhídrico o el agua, también se puede considerar en algunos casos, que forman dipolos permanentes. Estos casos de dipolo permanente del agua son los puentes de hidrógeno. Pero son más importantes cuando las moléculas, ¿sí?, no tienen características que uno pueda predecir su comportamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula de ácido clorhídrico, esta molécula de ácido clorhídrico, o mejor dicho, cloruro de hidrógeno, tiene una zona positiva que estaría sobre el hidrógeno y una zona negativa sobre el cloro. Uno se lo podría imaginar como si fueran pequeños imanes. Estos pequeños imanes, debido a esta polaridad, se atraen y tienen propiedades distintas, por ejemplo, su punto de fusión y punto de ebullición. Esto se debe a dipolos permanentes. Pero estos dipolos también pueden ser inducidos, es decir, que la molécula sea no polar y cuando lo cambio de estado, lo comprimo y lo enfrío, por ejemplo, en el caso de los gases inertes, nobles o monoatómicos, la molécula se polariza cuando están las moléculas comprimidas y les bajo la temperatura y se producen atracciones débiles, por ejemplo, entre las moléculas de flúor. Esas atracciones débiles, que son importantes cuando se producen los cambios de estado, se llaman fuerzas de London. Reitero, las fuerzas de London son atracciones débiles que se perciben o se observan cuando se producen los cambios de estado en moléculas que son no polares, por ejemplo, el flúor. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Hicimos algunas aclaraciones. Pregunten.